se plantea el cálculo de conducción de calor en este tubo de vapor. Aquí circula vapor de agua. Es un tubo cilíndrico. Entonces vamos a analizar. Considere un tubo de vapor de agua. Su longitud es de 20 metros. El radio interior es de 6 centímetros. El radio exterior de 8 centímetros. Conductividad térmica es constante, nos dice que es de 20 watts por metro grado centígrado, como se muestra en esa figura. Básicamente es esta figura. Nosotros tenemos un tubo cilíndrico, longitud L, radio menor R1, radio mayor R2. R1 es desde 0 hasta el radio interior. R2 es desde 0 hasta el radio exterior. Tenemos los datos conocidos. Las superficies interior y exterior del tubo se mantienen a temperaturas promedio T1 de 150 y T2 de 60. Circula vapor caliente. Entonces T1, que es la temperatura interna, es de 150, T2 es de 60. Obtenga una relación general para la distribución de temperatura. En el interior del tubo se nos dice que en condiciones estacionarias. Determine la razón de la pérdida de calor del vapor a través del tubo. Entonces vamos a analizar. Yo tengo T2 es la temperatura más fría, es 60. Y T1 es la temperatura en el interior, donde circula vapor, debería de ser 150. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como el vapor está más caliente, a 150 grados Celsius, va a haber transferencia de calor desde el centro del tubo hacia el exterior. Entonces, de inicio, vamos a considerar transferencia de calor estacionaria, unidimensional. Esto porque aproximadamente todo el eje L, toda la longitud, se encuentra a la misma temperatura en el centro y afuera. Entonces solo hay transferencia de calor radial en dirección R. Y vamos a considerar conductividad térmica constante sin generación de calor. Esas son las consideraciones que vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a iniciar de la ecuación general de coordenadas cilíndricas. Esta es la ecuación que yo les di. Y vamos a ir eliminando términos. Solo vamos a considerar conducción radial, entonces el primer término sobrevive. No vamos a considerar en el eje phi. No vamos a considerar en el eje z, este es 0. No hay generación, esto es 0. Y estamos considerando estado estacionario. Este término transitorio es 0. Recuerden que esto es generación de calor y esto es acumulación. Entonces, esta es mi ecuación. Ese término igual con 0. Ok, si consideramos ahora conductividad térmica constante, vamos a plantearlo. Yo voy a reducir ese término a un solo término. Yo tengo 1 entre radio. Tengo 1 entre radio, derivada parcial con respecto a radio de conductividad térmica por radio por derivada parcial de temperatura respecto al radio. Esto es igual con 0. Si consideramos conductividad térmica constante, esta acá yo la puedo sacar de ese paréntesis, de esa diferencial. Tengo K, diferencial con respecto a R, de R
por diferencial de temperatura respecto a R. Y esto es igual con 0. Si divido todo entre K, esto entre K, Profe, y esto entre K, Profe, voy a tener, ¿sí? ¿no faltaría una R? Lo que está dividiendo. ¿no le falta uno sobre R? Ok, sí. Gracias. Sí, de hecho tengo uno sobre R antes. Aquí y aquí. Gracias. Ok, entonces dividimos todo entre K y esto es igual con 0. Básicamente esa sería nuestra ecuación considerando constante K. Esa R de hecho también la podríamos pasar multiplicando al 0 y se elimina. Sí, si yo paso esta R multiplicando al 0 y la borro de ahí de la izquierda, esto se hace 0. Entonces, esta es mi ecuación. Derivada con respecto a R, de R por derivada de temperatura respecto a R igual con 0. Esa es la ecuación que se plantea. Es esta de aquí. Ahí como solo hay cambio en la variable R, ya aquí se coloca de manera de diferencial total. Vamos a ver entonces ahora las condiciones frontera. Profe, me surgió una duda. ¿Sí? ¿Tiene alguna diferencia la R que eliminamos del 1 entre R a la R que se quedó dentro de nuestra ecuación? No, es la misma R, es el radio del cilindro. Como en coordenadas cartesianas X es el espesor, aquí R es el radio del cilindro. No, matemáticamente es lo mismo, solo que esa R ahí dentro no la podemos eliminar. Simplemente está multiplicando R por dt con respecto a R. Básicamente el problema se reduce a encontrar una función t de R que satisfaga esta ecuación. Que la derivada con respecto a R de R por la derivada de esta función con respecto a R sea igual a 0. Ese es el problema matemático que hay que resolver. Esta ecuación diferencial se debe de resolver para obtener una función t de R. Y esto, si lo resolvemos así, vamos a llegar a una solución general en términos de constantes. Si queremos saber cuánto vale cada constante, hay que implicar las condiciones frontera. Entonces, las condiciones frontera son estas. R1, recuerden que es el radio menor, donde circula el vapor a 150 grados Celsius. Entonces, la temperatura cuando el radio es R1, que está definido, es un dato, es 150. Y la temperatura cuando el radio R2 es el exterior, digamos, la temperatura del exterior del cilindro es 60 grados Celsius. Profe, Este es el problema que vamos a resolver. Sí, ¿le podría regresar tantito al problema para terminar de copiar todos los datos? sí, estos son los datos. Sí, gracias. Sí, entonces este modelo se reduce a resolver esta ecuación diferencial. Temperatura en función del radio. Entonces la solución es obtener una función de temperatura en términos de R que satisfaga esa ecuación diferencial. Ya vimos que en el sistema de coordenadas cilíndricas solo vamos a considerar transmisión de calor radial. Las condiciones fronteras son las temperaturas. Al interior del tubo, exactamente en el radio menor, la temperatura es la del vapor, 150 grados centígrados, y en el exterior, la temperatura ambiente, digamos, es de 60 grados Celsius.
Entonces, a partir de esa primera ecuación, vamos a ir integrando por partes. De esta, vamos a despejar así. Yo tengo que diferenciar dr dt respecto a r es igual a 0 por dr. Si yo integro, aquí se elimina mutuamente el símbolo de integración y me queda r por dt en dr. La integral de 0, diferencial r, no es 0. Es una constante que le vamos a llamar C1. Esa es la primera ecuación. Entonces ahora, si de esa primera ecuación nosotros despejamos, vamos a hacerlo así. Despejamos dt en dr. Voy a despejar ahora dt. C1 por r por dr. Entonces integramos de ambos lados de nuevo. Y yo voy a tener aquí, esta integral me da t. T es una función de r. C1 por r de r me da otra ecuación. Bueno, aquí La R quedaría tenemos abajo, ¿No ¿no? se está dividiendo la R? Sí, tienes razón. dr entre r. Ahí se me pasó este. Es la integral de dr entre r, por eso nos queda logaritmo natural. Aquí lo vamos a poner así. Sería integral. Si yo saco la constante C1 de dr entre r, entonces sería C1 logaritmo natural de r más una constante que le llamo C2. Esta sería la solución general por mera integración. Entonces, con esta y las condiciones frontera, podemos determinar cuánto vale cada una de las constantes, C1 y C2. Esa sería la siguiente parte. Bueno, ahora para la solución particular, partimos de la misma ecuación diferencial ordinaria. Nuestro objetivo es determinar una función t del radio. Esta función va a representar todas las temperaturas a lo largo del tubo, a lo largo del radio. Entonces, las condiciones frontera, ya comentamos que son estas. Básicamente hay que utilizar esas condiciones frontera para evaluar cuánto vale la constante C1 y cuánto vale la constante C2. Estas serían las condiciones frontera. ¿De dónde salen? Vamos a partir de la primera. Yo tengo que la temperatura en términos del radio es igual a C1 logaritmo natural del radio más C2. La temperatura cuando R vale 1, cuando R más bien vale R1, es 150. Entonces aquí yo voy a sustituir TR como T en función de R1. Esto directamente es T1 o es 150 grados Celsius. Y eso va a ser igual a C1 logaritmo natural de R1. Aquí todavía no le ponemos números. R1 sí lo sabemos. Lo vamos a generalizar. Más C2. De ahí surge la primera condición frontera. Ahora de la segunda yo tengo que temperatura cuando vale R2 es igual a T2 es igual a 60 grados Celsius. Y esto es igual, de nuevo, a C1 logaritmo natural de R2 más C2. Ya vimos que de los datos del problema R1 vale 0.6 centímetros. R2 dice que vale 0.8. Vamos a ver los datos. 6 centímetros y 8. Ok. Entonces vamos a corregir 6 centímetros y 8. Eso vale R1 y R2.
Y esa sería mi segunda condición frontera. A continuación, yo tendría que resolver simultáneamente estas dos ecuaciones con dos incógnitas para despejar C1 y C2. Aquí yo tengo ya entonces dos ecuaciones, dos incógnitas para obtener C1 y C2. Bueno, ahora para C1 y C2 tomamos estos dos sistemas, estas dos ecuaciones, para poderlas sustituir. Vamos a despejar C1 de la primera ecuación. Sería igual a T1 de aquí. C1 igual a T1 menos C2 entre logaritmo natural de R1. Ok, este C2 lo pasé para acá entre logaritmo natural de R1. De acá yo también puedo despejar C1. Sería igual a T2, acá sería menos C2 entre logaritmo natural de R2. Igualando esas dos ecuaciones, yo tengo T1 menos C2 entre el logaritmo natural de R1 es igual a T2 menos C2 entre el logaritmo natural de R2. De aquí, yo puedo despejar C2. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos que llegar a esto. Vamos a partir de esa relación. Aquí no estamos más que resolviendo ese sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a hacer álgebra. Logaritmo natural de R2 por T1 menos C2 debería ser igual al logaritmo natural de R1 por T2 menos C2. Ok, necesitamos despejar C2. Vamos a multiplicar término a término. Menos C2, logaritmo natural de R2, sería igual a logaritmo natural de R1 por T2 menos C2, logaritmo natural de R1. Vamos a factorizar. Voy a poner logaritmo natural de R2 por T1 y del lado izquierdo voy a poner logaritmo natural de R1 T2. Esta de aquí, digamos, la paso restando. Y eso debería ser igual. Esta la voy a pasar sumando. C2 logaritmo natural de R2. Y esta se queda igual. Logaritmo natural de R1. Ok, entonces hay que factorizar logaritmo natural de R2, T1. Esto es meramente álgebra. Logaritmo natural de R1, T2. Y eso sería igual a C2, que multiplica a logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1. Eso lo voy a pasar acá dividiendo. Ok, eso es C2. Vamos a ver. Acá lo despejaron así. T1 menos T2 menos T1 logaritmo natural de R1. Bueno, habría que aplicar acá abajo leyes de los logaritmos. Tengo logaritmo natural de R2, T1, el logaritmo natural de R1, T2, entre la resta de dos logaritmos equivale al logaritmo del cociente, R2 entre R1. Entonces tenemos esto. Ok. Esto es C2. T1 menos T2 menos T1 por logaritmo natural de R1. Y aquí, de aquí todavía podemos seguir
expandiendo. Esta es la solución del libro. Y simplemente con la solución del libro sería T2 menos T1 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Con la solución que yo obtuve acá de C2, la sustituimos aquí para C1. Hay que sustituir en cualquiera de las dos y posteriormente podemos despejar C1. También pudimos haber despejado primero C2 y luego igualar. Aquí no es más que la solución de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando leyes de los logaritmos. Ok, lo que seguiría sería más álgebra para calcular C1. Vamos a pasar directo, vamos a utilizar estos valores. C1 tendría este valor, C2 tendría este valor. Aquí puede variar por álgebra. Entonces, como yo tengo la solución general esta, donde una función de temperatura en términos de R es C1 logaritmo natural de R más C2. Yo sustituyo C1 aquí y C2 acá. Entonces, básicamente, esta sería la representación. Aquí el libro lo reacomoda para que sea más sencillo. Es el logaritmo natural del radio entre R1 entre el logaritmo natural de radio 2 entre R1. R1 y R2 son constantes. R1 es el radio pequeño. R2 es el radio más grande. Y T1 y T2 son constantes. Recordemos que T1 es la de 150 y T2 es de 60. Entonces, todas estas son constantes. La única que es variable es R y temperatura en función del radio. Entonces, esta es la función. Hay que hacer álgebra para simplificar y obtener esto. Entonces, esta es la función solución específica ya para este sistema. Aquí se generalizó para cualquier sistema de tubería con una temperatura exterior T2, una temperatura interior T1, un radio interior R1, un radio exterior R2. Por eso se maneja así de manera general. Entonces aquí ustedes pueden cambiar los datos y sería el mismo problema, digamos. Bueno, ahora hay que calcular lo que se nos pide. El inciso A nos pide la función que relacione la temperatura en términos del radio. Este es el inciso A. El inciso B nos pide la razón de pérdida de calor. Esto se hace con ley de Fourier. Recuerden que la ley de Fourier nos dice que la transferencia de calor es menos la conductividad por el área por diferencial temperatura respecto al radio. El área es el área perpendicular al flujo de transferencia de calor. Entonces, el área de un cilindro, vamos a tener que determinar el área de este cilindro. Básicamente, el área perpendicular a la transferencia de calor. Si nosotros tenemos así, el área perpendicular es toda esta pared exterior, digamos, todo esto. Todo eso es el área. Esa área en un cilindro se calcula como 2 veces pi. Vamos a verificar la fórmula. 2pi por radio por longitud. Está aquí. Este es el área. El área del cilindro exterior
digamos si tenemos el cilindro así, es esta área, sin considerar las caras, porque esta área representa la transferencia de calor por conducción radial. Entonces esa área es 2pi radio longitud. Ese es el área. Entonces, simplemente sustituimos. De nuevo, dt en dr es C1 entre R. Recuerden que C1 es esta diferencia de temperaturas, T2 menos T1 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Entonces, esto representa el gradiente de temperatura radial. C1 dividido entre el espesor, que es simplemente R. Entonces, aquí se elimina radio y nos queda menos 2pi por conductividad por longitud por C1. Esa sería la transferencia de calor en un cilindro. Ya que veamos más a fondo intercambiadores de calor, vamos a retomar este tema para el diseño de un intercambiador. El área del intercambiador es precisamente una de las variables de diseño. Y bueno, ya poniéndole números, habrá simplemente que sustituir ahí. La razón de pérdida de calor es 2pi por 20 watts. Esta es conductividad térmica por metro o grado Celsius. 20 metros es la longitud. Esta es la diferencia de temperaturas entre el logaritmo del cociente de los radios. Y eso nos da finalmente 786 kilowatts. Ese sería el resultado, que es la transferencia de calor en el cilindro a nivel radial. Esa sería la transferencia de calor. Ya si quisiéramos especificar nosotros el perfil de temperaturas, también lo podemos realizar a manera de gráfico, por ejemplo.